Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo de Efecto Secundario. En este podcast vamos a hablar sobre el cine y sobre el impacto cultural que tiene en la sociedad, ya que las películas impactan más de lo que uno creería. La intención de nuestro podcast, que les estamos presentando ahora, es hablar del cine como si fuera una charla de amigos, de tú a tú, porque acá nadie es un experto de cine. Todos somos aficionados y solo queremos compartir personalmente o cómo hemos observado que el cine nos afecta a todos. También en este capítulo vamos a hablar sobre, directores de cine, específicamente tres. Vamos a hablar sobre lo que hacen, su visión y cómo estos impactan, ¿no? Los directores que vamos a hablar hoy son Christopher Nolan, Tim Burton y Stanley Kubrick. Bueno, yo creo que es lo propio empezar con Nolan, porque de los tres yo creo que es el que más te deja pensando una vez sales del cine. Sí, de hecho, Nolan, creo que no hay película donde no te deje pensando. No, Interestelar. No. Para quienes no lo estén ubicando de nombre, Christopher Nolan es el director de películas como Interestelar y Insomnia, que es el que catapultó su carrera. Y bueno, también Batman, obviamente, ¿no? Sí. Bueno, hablando un poquito más, lo interesante de Nolan es que, él puede explicar, un concepto súper complejo en algo más simple como es Interestelar, digamos. También, sus películas están basadas en lo que es el tiempo y el espacio, especialmente el tiempo en Interestelar o en Inception, que el tiempo es la trama central, ¿no? Y bueno, también lo interesante es que este director, hace que sus películas tengan un tono de realidad. Y, por ejemplo, con Interestelar, ¿no? Que es una película de ciencia ficción. Sí, pero tiene un montón de ciencia, o sea, de verdad tú te lo crees, tú lo ves posible, lo ves factible, ¿no? Y otro ejemplo, voy a hablar creo que de sus películas más famosas, que son las de Batman, que bueno, de por sí Batman ya era un superhéroe que podía existir en la vida real. De por sí Batman como personaje, un montón de impacto cultural. Ahora, la versión de Nolan, de Batman, cambia por completo el cine de superhéroes, cambia un montón de cosas, o sea, igual nos da lo que muchos consideran la mejor versión del Joker. La verdad es que sí, y todo eso, a día de hoy y probablemente por los próximos años que sigan saliendo Joker, siempre se lo va a comparar con Heath Ledger. Y fuera de eso, no solo sino esa película como tal, las de Batman sirvió como desde ahora en adelante un referente para el cine de superhéroes. Sí, no para hay humanizar película a que los no superhéroes, se compare. Ajá. Para atarlos a nuestra realidad, para no verlos solamente como lo que solían ser en los cómics, ¿no? Ideales de cosas súper ficticias, no, ahora siempre se les da profundidad, que es lo que más hizo con Batman. Y por ejemplo, algo que impactó muchísimo en la sociedad es, el misterio que hay detrás de todo esto, porque el Heath Ledger, un actor que pasó de ser el típico hombre bonito, pasó a ser el Joker y bueno, su misterio tras su muerte por meterse tanto en el papel, ¿no? Y así como también, esta película más que nada, que es de las mejores del cine y de las mejores de Nolan, cómo impactó. Ya tanto de Calar se sigue hablando un montón. La verdad es que sí, sobre todo de la última por Heath Ledger, que como tú dices, en su momento fue tan controversial que hubo tanto amarillismo en cuanto a la grabación, su muerte, que fue porque se metió demasiado en el papel, que creó esta leyenda de que el Joker corrompe a sus intérpretes. Es una locura el impacto que dejó, sobre todo yo diría que en el cine de superhéroes estamos hablando solamente del impacto en la cultura popular. Y el Joker igual, sirvió para una montonera de inspiración para personajes más adelante, para el nuevo Guasón incluso de Joaquin Phoenix sirvió de inspiración. No tiene tanto que ver con Nolan, pero Heath Ledger, lo vimos en 10 cosas que odio de ti, cantando y bailando. Esa misma secuencia de baile se referencia en el Joker de Joaquin Phoenix. Exacto. Es muy increíble, como un Joker entre el otro es... ¡Wow! Y algo igual que hace que Nolan destaque mucho no solo en su influencia en el cine, sino en su influencia en la cultura, es que, sus películas parecen reales por lo bien hechas que están. Nolan es creyente de usar celuloide, de grabar con efectos prácticos y hace que tú te sientas en la película. Y algo que igual destaca mucho es que él, se enfoca en el punto de vista de los personajes. Por eso tú sientes la película y es como que, no sé. Sí, es como que ya que estamos hablando de Jokers y lo que sea, yo siento que Nolan influyó mucho en que en esta visión de Joaquin Phoenix viéramos solamente la humanización y cómo se construye el personaje del Joker a través de Arthur. Claro, fuera del enfoque de los cómics, igual todas las películas de Nolan, sobre todo Batman, les dan un toque realista a los personajes, humanos, que son humanos a final de cuentas. Y actualmente que es de los directores más influyentes de la historia y todas. Y también, su impacto es que él puede hacer películas de cine con conceptos complicados y hacerlas un taquillón, que vendan un montón. Es verdad, es verdad.
Oye, ¿sabes qué? Hablando de Nolan, ¿te acuerdas de esa vez que fuimos a ver Oppenheimer? Cuando fue todo esto del sí, Barbie-Heimer, sí. una locura. El impacto ese es otro impacto, por ejemplo, que tuvo Nolan ante la sociedad, o sea, Sí, porque era tan opuesto a lo que veíamos de Barbie, o sea, como que Nolan es alguien que te dos hace películas pensar, totalmente diferentes y luego te ponen competían. Barbie. Fue tan increíble, porque él fue a ver Barbie, Margot Robbie fue a ver Oppenheimer. Fue raro, incluso me acuerdo en la sala de cine, estábamos con nuestro amigo y se durmió porque no entendió la película. Sí, es como que estaba viendo súper atento, sacó su chompita. Y la se tomó durmió. Y se durmió, y creo que tú también. O sea, yo también me estaba viendo, pero no porque no me gustara la peli, sino llegó un punto en el que no la entendía. Es que, ¿sabes qué? Estaba buena, no te digo que me atrapó, pero es que tenía un ritmo un poco complicado para agarrarle a las dos. Y como pasó en este Interestelar, que tenía 2 líneas de tiempo, Sí. a ratos te pierdes. Y O sea, Oppenheimer es una muy buena peli, pero yo creo que No, pero la disfrutas si sabes más del tema, ¿cachai? sí, tendrías que tener la historia de Estados Unidos bastante fresca. Y justamente, o sea, es una película larga, sí, y, o sea, bueno, la película es muy buena, pero es verdad que tal vez te puede llegar a dormir en ciertos momentos, pero visualmente hablando, es increíble. La explosión. La Entonces, explosión. ahí despertó, ahí despertó sí. nuestro amigo. Es que fue la explosión, y estaba así. Y se volvió a dormir. Bueno, no sé qué más decir de Nolan, Un así capo. que un capo, sí, exactamente. ¿O sabes Así de qué te quería que- hablar yo? De Burton. Uy, Tim Burton, porque en cuanto a apartado visual, wow, es como Tim Burton influyó tanto en la cultura popular, desde la moda, la música, su propia estética, es una locura. Es como de los primeros directores que tú te das cuenta de que tienen un sello personal desde que eres niño, Eso, desde que ves sus películas eso, animadas, sus adaptaciones, hasta sus trabajos de ahora. Ahora creo que hay tantas subculturas que se agarran de toda esta estética que te pone Burton. Sin ir lejos, una de sus últimas producciones, que es Merlina, que personalmente no es tanto de mi agrado, pero tiene un muy buen trabajo de estilismo. Claro. Nutre un montón la moda, o sea, es como trajo mucho de vuelta esta estética un poco gótica, por así decirlo, incluso el flequillo, o sea, yo creo que contribuyó tanto a Sí, ¿por qué no usar el flequillo? la verdad es que sí. O sea, bueno, no tienes que saber de cine o ser un experto para darte cuenta que estás viendo una película de Tim Burton. Literal, sí, o sea, es tan obvio por las espirales, por el estilismo de los personajes, el cadáver de la novia, o sea, se agarraron tanto con el cadáver, con el personaje de Emily, con canciones de Lana del Rey, es como van de la mano. Sí, y aparte igual, o sea, sus personajes, es como que la clave de Tim Burton es que, sí, o sea, sus ambientes son muy góticos, muy oscuros, muy sombríos, pero sus personajes son Y extravagantes casi a todos son montón. marginados. Y por ejemplo, o sea, la de Alicia del País de las Maravillas, o sea, impactó Muy más buena. que la versión original, digamos. es Sí, como que... sí, es como, me parece brillante el trabajo de la adaptación de Alicia en el País de las Maravillas. Desde que pusieron a Avril Lavigne para el soundtrack, sí. es tan bueno. Yo sigo pensando en eso. La verdad que a día de hoy a mí me afectó mucho Alicia en el País de las Maravillas. Y estoy segura de que tiene mucho que ver en el videojuego que hicieron de Alice Madness Return, donde todo es una versión macabra y sombría de Alicia que tira mucho al remake de Alicia. La verdad es que sí. Y por ejemplo, o sea, con personajes como Willy Wonka, o sea, creo que la versión más icónica justamente es la de Tim Burton. Sí, es la más referenciada, la que Ajá. más memes tiene, es la que más disfraces tiene, la que mejores canciones tiene. Que me gusta mucho la que hicieron con Timothée Chalamet. O sea, pero es una versión pues un poco más linda. No es más tan infantil. icónica, digamos. Está muy linda, Sí. me gusta mucho, es un muy buen musical, pero no me parece igual al Wonka Sí. Y por ejemplo, justamente igual que hablábamos de Batman con lo de Christopher Nolan, o sea, Tim Burton también tiene la primera versión de Batman del cine, básicamente. Y, Sí, o sea, hizo las primeras lo dos. en todo. Y, o sea, literalmente, o sea, tú ves la película, es súper oscura, súper sombría, pero está llena de colores. El guasón de Jack Nicholson igual es súper colorido, o sea, los colores del traje Batman. ¿Sabes? Que hablando de la cultura, la cantidad de memes que salieron de la película de Willy Wonka. La verdad es que sí. la Obvio que verdad es que hay sí. una película que es parodia de muchas películas de esa época, Narnia, está Willy Wonka, Sí, sí. Y exagera tanto al personaje de Wonka, que es esta versión sombría y extravagante, rara, un poco incómoda. Es muy divertido de ver. Los Umpalumpas, la verdad que me parece tan gracioso que hayan hecho que cada que pasa un suceso trágico en la vida de un niño, bailan. Y tienen canciones tan buenas. La de Augusto Club la recuerdo todo el tiempo. No, es que es icónico. O sea, y yo creo que igual, o sea, en cuanto a cultura y impacto, o sea, Tim Burton le dio un lugar a la gente de ese ambiente como que gótico y todas esas cosas. Sí, les abrió un espacio en la cultura popular y a tantas personas les gustó que se siguen sumando a los... No, sí, de hecho. Y como dijimos, o sea, tú ves sus películas y te das cuenta que es de él. O sea, a mí personalmente me gustó, es como que, ponte, yo que estoy un poquito metida en esto del maquillaje y otras cosas, me doy cuenta que mucho del aspecto demacrado que tienen sus personajes sale
de Tim Burton, o sea, No, claro, sí. estuvo de moda, ponte en los 90 igual, por Kate Moss esto no tiene mucho que ver, pero el tener ojeras, tener los pómulos súper marcados es algo que Burton hace y algo que sigue apareciendo mucho en trabajo de estilismo, maquillaje, ropa. Y por ese lado, o sea, justamente todo lo que es el arte y la estética del arte, Sí, fue normalizado por él, pero ya eso causó mucho impacto. Igual la música. Igual la música, Ajá. sí. La verdad es que sí. Ese ambiente melancólico que crea con su música. O sea, yo creo que por eso se agarraron tanto con El cadáver de la novia y Lana del Rey. Sí, Por la la verdad es que trama, sí. música y ambiente, porque es muy Lana del Rey, muy melancólico, sombrío, triste. Sí, oye, la verdad es que sí, o sea, impactó mucho en eso. Y, o sea, hasta ahorita igual todos sus trabajos mantienen una estética así, o sea, tú te das cuenta que es de Tim Burton exactamente porque todo el ambiente es sombrío, colores oscuros de fondo, pero los personajes súper... Igual como impulsó la carrera de Jenna Ortega. Sí, exacto, Jenna Ortega, Ajá. ajá. Y ahorita digamos que está en Beetlejuice 2, digamos, o sea... Y por ejemplo, o sea, ya, a ver, hablando un poco de Tim Burton, creo que... Bueno, es que sus personajes son muy icónicos, o sea, por ejemplo, hay Halloween al que sales y ves merlinas por todo lado, Sí, o sea, sí. o ves gente disfrazada de sombrero loco. Hace poco, el año pasado, por estas fechas, hubo como que un festival de bandas que igual, no sé, creo que tú lo fuiste, ¿no? El Evil Fest. No. Que era con disfraces y fuimos con una amiga que se llama Fla, esta amiga, y ella fue disfrazada de un personaje de Tim Burton y todo, y se entendía para la perfección que era un personaje de Tim Burton porque tenía pues todo el estilismo de las cejas como preocupadas, los ojos con ojeras pero grandes. Igual el trabajo de estilismo lo hizo muy bien, está tan marcado Burton que es fácil referenciarlo, es un No, referente sí, de cultura popular, de verdad. O sea, ya, a ver, hablando un poco de épocas del año, creo que Halloween es la época donde más salen estas cosas. Por ejemplo, igual siempre ves a personajes disfrazados de la naranja mecánica. Sí, real. O de, sí, personajes de Tim Burton o Merlinas, por ejemplo. O sea. Ay, no, el impacto de Merlina fue, yo creo que fue más que en Estados Unidos, en Latinoamérica yo creo que estuvo Y o sea, igual fuerte. impactó mucho por el tema de la pandemia y esas cosas. Sí, porque, o sea, la verdad, ¿quién no ha visto un video de un cumpleaños de Merlina o un 15 años El donde la bailecito. quinceañera haga el baile de Merlina? Que creo que ya ni Jenna Ortega soporta ese baile de... No, para nada. Y, o sea, y le pusieron una canción que ni siquiera era, una de Lady Gaga, y se hizo súper viral. Me parece que eso es algo que solo pasa en Latinoamérica. En conclusión, otro capo. Otro. Y bueno, ahora vamos a hablar igual de uno de los directores más influyentes, que es justamente Stanley Kubrick, que, bueno, este director sí es muy influyente a lo que es el cine. Estamos hablando de El Resplandor, La Naranja Mecánica. Que, o sea, tú ves su influencia en muchos directores Eyes Wide actualmente, Shut, pero sí. igual, o sea, en la cultura impactó muchísimo. Por ejemplo, o sea, Kubrick trajo este concepto de lo moralmente correcto tras la naranja mecánica, por ejemplo. Uy, sí. Y igual todo el misterio que hay detrás de sus películas, porque dicen que era un infierno trabajar con él. Y bueno, o sea, él igual como que le da un enfoque más como que de punto de vista y te causa esa tensión por todos sus planos, por Ajá. todos sus proyectos. Sí, como tú dices, da muchísimo de qué hablar detrás de cámaras. Ponte en El Resplandor. Dijeron que traumatizó a la actriz para hacer la escena de Here's Johnny, ajá. y se habla todo el tiempo de eso. Hablando del Resplandor, hay algo que me encanta del Resplandor, es la cantidad de veces que se referencia al Resplandor en todo. Sí. Y una de mis referencias favoritas, que es una igual de las más literales, es la de Ready Player One, donde la trama en una de las partes literalmente se trata de pasar todo este infierno que es el hotel del Resplandor. Está muy bien hecho, o sea, y una de las cosas más marcadas que dejó El Resplandor creo que es ese soundtrack de peligro, de Sí, tensiones. exacto. Pam, Ajá. pam, pam. Sí. Igual cuando se hizo meme lo de Here's Johnny, se usaba en Here's absolutamente Johnny. todo. Y la pantalla verde, ¿no? Sí, De Here's exacto. Johnny. Es igual, o sea, con personajes como los de La Naranja Mecánica, o sea, eso influenciaron a muchas Cada personalidades o incluso personajes de más adelante, o sea... Cada Halloween, ¿cuántos fotos con el ojo pintado ves? Un montón. Un montón. Y está muy bien hecho, o sea, igual tal vez esto no es tanto el estilismo como con Burton, pero se nota mucho por las gemelas del hotel. Igual, 1000 veces referenciado en 1000 cosas. Sí, aparte, o sea, él igual fue de los primeros en impulsar temas cliché como justamente la violencia humana y lo que está bien o mal. Y esto impactó, o sea, es referente hasta hoy en día en todo ¿Sabes momento. qué? Yo creo que sin El Resplandor no hubiéramos tenido la 5ª temporada de American Horror Story. En un poco de contexto, la 5ª temporada nos pone justo en un hotel embrujado, un hotel donde las personas que mueren se quedan ahí como personas que puedes ver, con las que puedes interactuar. Y entonces yo creo que esto es 100% nació de... No, y por ejemplo, una película actual que salió recientemente, o sea, de Substance, tiene mucha referencia a todo lo que hace Kubrick. Ajá, esto es un aspecto un poco más técnico, pero algo que hace mucho Kubrick es que
para sus tomas se enfoca en un solo punto de fuga. No, Eso claro. se ve todo el tiempo en la sustancia. ¿Por qué? Porque hace ver al personaje como un solo individuo, o sea, le da mucho énfasis. Y pues, o sea, sí, bastante hemos hablado de 3 directores que, bueno, o sea, hay muchos más, ¿no? Pero yo creo que estos 3 sí han marcado algo en la sociedad. Ajá. Y, o sea, y es harto terreno que no hemos mencionado, pero, o sea, todas sus películas te hacen pensar, te hacen ver de diferente manera el mundo. Claro, como lo habíamos dicho acá, nadie es un experto en nada, esto es solamente una charla de aficionados, pero realmente no tienes que ser un experto para darte cuenta que Nolan influenció un montón en el cine, sobre todo como nos enfocamos acá, de superhéroes. No, Que claro. Tim Burton dejó una marca en toda la cultura popular y lo va a seguir haciendo con su estética sombría y que es súper única, solo es Tim Burton. Y Kubrick nos dio joyas, cine de culto, que se sigue referenciando a día de hoy y que sigue nutriendo arte, videojuegos, música, en todos los sentidos. Así que, bueno, hay que tomarle más importancia al cine, a las películas y, Si nos damos y darse cuenta cuenta, que ese impacto que causa en todos. Nos forma mucho el cine y el cine también lo formamos nosotros, es como que uno contribuye al otro. La verdad es que sí. Y dar como que hincapié a los que están detrás de todos estos proyectos, ¿no? Como son los directores, es entender un punto de vista más sobre también cómo nosotros vemos el mundo y cómo ellos reflejan una parte del mundo. Sí, es verdad, por último su visión, nos dice mucho de su visión del mundo, cada uno de sus trabajos, y es tan diferente y tan interesante. Y son 3 directores que hacen cosas diferentes, Sí, pero, o sea, los 3 tienen pero... una forma de contar una historia que funciona tan bien, que impacta, o sea, ves películas de estos 3 directores y te impacta en cierta manera. Pero sí, o sea, inconscientemente, o sea, estos directores hicieron cosas que impactaron mucho, no solo en el cine, sino en la sociedad. Por ejemplo, volviendo a lo de Oppenheimer, o sea, este movimiento del Barbieheimer de por sí, sí hizo mucho revuelo. Y la gente comparaba independientemente estas películas, que cuál era mejor. La gente se compraba entradas para ir a ver las 2 al mismo día. Hacían edits, hacían historias, comida, fue una locura. Fue una locura, o sea, impactó muchísimo en su momento. Incluso los directores. Incluso los directores, los mismos actores iban a ver la otra película para apoyar, o sea, fue... Y sí, pues una amiga que nos contó igual que se tiró, ¿cuánto dura Oppenheimer? 3 horas. Y me olvidó dos que estuvo 6 horas en el cine, solo por cumplir el Oppenheimer. Ese tipo de cosas, la verdad, o sea, hace que conectes más con la gente, o sea... Sí, también hay un montón de promociones, ¿no? No, Es sí, como sí. si compras para Oppenheimer tienes tanto de descuento en Mario. Sí, ajá. sí. Y, o sea, el uno estar viviendo ahí las experiencias. Yo personalmente no fui a ver Barbie al cine, porque no pude, pero, o sea, ir a ver Oppenheimer me gustó bastante, por más de que casi me duermo, digamos. Sí, eso es lo que pasa con Nolan, es el efecto Nolan, tienes que estar bien atento y pensar, Sí. y tienes que verlo probablemente más de una vez. Y bueno, o sea, no nos tocó ver El Resplandor en cines, No. por obvios motivos, pero, a ver, cuando tú tuviste El Resplandor, ¿verdad? Sí, la vi, ¿No? sí. ¿Te acuerdas cómo fue cuando la viste? ¿Qué pensaste? ¿Qué dijiste? ¡Wow! ¿Ya habías visto alguna O sea, referencia antes? yo entendía lo importante que fue esta película para el terror y para el cine en general. Y no la entendí, la primera vez que la vi no la entendí para nada, pero también entiendo que está basado en un libro, entonces Ajá. tienen que adaptarla bien al cine. Y hasta ahorita sigue siendo un referente gigante. Sí, sabes que me di cuenta que muchos juegos de terror de este estilo, de un slasher, de un asesino persiguiendo, tienen muchísimos guiños a la persecución de Johnny con el hacha. Eso, así que bueno, sí, o sea, mira, acabamos de compartir una experiencia de cómo un movimiento impactó, básicamente. Sí, como un director con su propio sello personal. Impactó. Ajá. Y hemos mencionado, bueno, ejemplos, el del Barbieheimer, Merlin asentó Halloween, y bueno, el impacto igual que tuvo La Naranja Mecánica y todas esas películas de Stanley Kubrick. ¿Sabes qué? Sería interesante escuchar qué opinan otras personas. O sea, habría que ver, Ajá. Hay más gente que tiene experiencias igual así. Sí, o sea, para nuestro próximo capítulo el tema es como las reflexiones que nos deja el cine, o sea, como un poco hablando de ética, moral. Hablando de eso. Entonces, nos gustaría saber qué película fue la que los impactó, la que los dejó marcados. Los conmovió, ¿no? Les marcó un antes y después en la vida. Así que bueno, déjenos saber qué opinan ustedes, cuéntenos alguna experiencia que tengan. Vamos a estar leyendo comentarios en la segunda parte. Y en el pues, siguiente capítulo. En el siguiente capítulo. Y pues nos vemos. Adiós.